Nosotros, buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes estas enseñanzas de Jesús dadas a María Valtorta sobre lo que es un matrimonio verdaderamente cristiano. Me encuentro con Jesús Ausocúa desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a Mundo Católico, todo el equipo que hay detrás, que no se conoce y hace todo el trabajo junto con usted, y que sabemos que con muchas dificultades de diversa índole, ustedes ahí están haciendo un esfuerzo ímprobo que la gente debe conocer para que lo aprecien, lo valoren, porque verdaderamente si estuvieran entre bambalinas viendo y padeciendo lo que ustedes viven cada día, se harían cargo del sobreesfuerzo que hacen para seguir evangelizando. Así que yo le doy gracias a Dios porque les mantenga a ustedes ahí incólumes como están para seguir llegando a muchas personas, haciendo bien muchas personas. Bueno, pues tenemos nosotros que realizar la misión que el Señor nos encomendó y muy contentos de hacerlo porque el día de hoy tenemos algo importante que comunicarles a través de estos escritos dados a María Valtorta, y son unos escritos preciosos porque son una recopilación de los mensajes relacionados con el matrimonio que ella recibió en diferentes obras o momentos de su vida. Y la verdad es que ustedes los pueden bajar de www.tercerfiat.com o de www.mundocatólico.tv. Entonces, ahí pueden bajarlo, son 17 paginitas, lo pueden leer. Los que están casados, yo creo que ayudaría muchísimo para que puedan ustedes darse cuenta de la importancia del matrimonio. Yo creo, Jesús, y usted no me dejará mentir, que la circunstancia matrimonial en este momento es una de las que más afectan la vida espiritual. Eso es lo que a mí me parece. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, lo venimos diciendo en muchos programas anteriores, ¿verdad? Bueno, y además creo que todos ustedes, quienes nos siguen y quienes ven los programas, son conscientes de lo que está ocurriendo en la realidad de la sociedad mundial, ¿no? Porque una familia desestructurada está dando lugar a la perversión de la que hablábamos ayer, generalizada y normalizada. Porque al final, si una familia no dedica tiempo a sus hijos, una familia no hace piña, no está unida, está desmembrada, no podemos esperar cohesión, claro, sino división. Y ya sabemos las consecuencias de la división. Ya sabemos quién está detrás de la división. Ya sabemos quién es el artífice de la división, ¿no? Ya sabemos que es el propio Satanás, ¿no? El padre de la mentira, quien ha estado haciendo el juego sucio en la sociedad a través de la destrucción de la familia, cuando se instaura el divorcio, cuando se potencia la relevancia de la mujer en la sociedad, haciéndole creer que va a ser más porque ya trabaja, porque profesionalmente se catapulta, y además estas facilidades que están dando a las personas jóvenes de poder tomar decisiones que son contrarias a la vida, ¿no? A menores de edad, que teniendo dependencia de los padres y siendo los padres responsables, sin embargo, sí pueden tomar la píldora después sin permiso de los padres, sin conocerlo. En fin, que esto es un diseño, Cecilia, en el que yo no culparía al hombre. Es decir, yo no culparía al hombre. Digamos que esto es una pelea de los cristianos, lo conocemos todos, entre el bien y el mal. Por tanto, el mal hace su trabajo, lo hace muy bien, y nosotros, ya nos lo avisó el Señor antes de irse, cuando le dice al Padre Eterno: Padre, yo me voy, ¿quién cuidará de ellos? ¿No? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, con esas dos frases que le dice nuestro Señor Jesucristo al Padre Eterno, creo que se describe todo, ¿no? Yo me voy. Perdón. ¿Quién cuidará de ellos? A partir de ahí,
A partir de ahí, si le unimos a la desinformación de la que hemos sido reos, al desconocimiento de realidades que hoy se nos manifiestan, y también a la ignorancia, también, vamos a decir así, porque es real, a la tibieza, al desinterés, a la desidia. Es decir, es un cúmulo de circunstancias, pero en todo ello, Cecilia, subyace algo que para mí y para todos nosotros es muy importante, que se llama la esperanza. Por encima de todo lo que está ocurriendo, de toda la perversión, de toda la amalgama de incertidumbres, de todo lo que está aconteciendo, está el poder de Dios. Verdaderamente, cuando se confía en el Señor, la vida cambia, a pesar del entorno perverso en el que vivimos. Y a pesar de que estemos viendo barbaridades que se están cometiendo, asesinatos en serie en los colegios a niños, asesinatos a mujeres, barbaridades de abusos a menores, es decir, alcohol, consumo habitual en jóvenes de entre 7 y 12 años, el consumo de pornografía infantil en redes sociales de niños y criaturas que son el futuro de una nación. Es decir, esta manipulación social, ¿no? Por encima de todo eso, a pesar de estar en la jungla, cuando se confía en Dios, esto pasa a un segundo plano. En su contrario, sentido contrario, si nosotros no tenemos confianza en Dios, estando inmersos en esta jungla, indudablemente nos afecta mucho, sobremanera. Por este motivo, cuando empezamos a recibir pues, muchas peticiones de escucha, de ayuda, de ahí nace el voluntariado, ¿verdad? El voluntariado de atender a las personas, de instruirnos, de formarnos para dar luz a la sociedad, para ser ese celemín. En el momento en que nosotros transmitimos esto a los demás, empieza a cambiar las cosas. Entonces, lejos de darle importancia, Cecilia, a esta barbarie que está aconteciendo y la que está por venir, lejos de darle, digamos, preeminencia a esta barbarie que está aconteciendo, démosle importancia a lo que realmente tiene. Le estábamos comentando antes entre bambalinas con Horacio esta frase maravillosa de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ese nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Cuando se vive con esta perspectiva, todo cambia, a pesar de estar viendo barbaridades que estoy viendo, que ahora vamos a ver esa lectura, que es terrible lo que habla, y cómo el Señor en este texto que le dicta hoy a María Valtorta, cómo le dice que es el interés y el instinto lo que destruyen a la criatura. ¿Cuántas veces venimos comentando, anunciando en los programas que es muy conveniente empezar a analizar el interés, la intención que pongo en las cosas? Porque allá, como dice el Señor en el Evangelio, allá donde esté tu corazón, allá estás tú. Hoy el Señor nos lo dice aquí de forma plausible. En el momento en que el instinto, el interés, la intención se encuentra en esos dos aspectos, ¿qué quiero yo para mí?, se produce la ruptura con Dios, porque el mundo nos fagocita, se hace con nosotros, nos absorbe, nos anula. Entonces, cuando seamos conscientes
de qué es la turbación, como le dice el Señor a la sierva de Dios, Luisa Picareta, en el libro de Cielo. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablo de memoria, la turbación es lo que separa la criatura del Creador. Estamos hablando de este extraordinario DJ que se quitó la vida con 28 años, Cecilia Avicii, de seudónimo, un hombre con un éxito fulgurante en el mundo entero, y que con 28 años Cecilia estaba tan apabullado de tanto éxito que estaba buscando sentido a la vida, estaba buscando la paz, como él decía, y decidió quitarse la vida con 28 años, ¿no? Estaba buscando la paz, o sea, estaba buscando a Dios, en definitiva, ¿no? Entonces, pues yo quisiera lanzar un mensaje de que por encima de todo lo que veamos, por encima de todo lo que escuchemos, por encima de todo lo que vivamos, tengamos presente que Dios está por encima de todo, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Esto es el ámbito de la divina voluntad. Si se nos olvida esto, vamos a caer en la turbación, vamos a caer en la trampa del miedo que desencadena la angustia, que a la vez origina la depresión y que finalmente pues, puede acabar en el suicidio. Entonces, digamos que ese íter es hoy más que nunca el caldo de cultivo, Cecilia, de lo que se está produciendo en la sociedad, que nosotros desde aquí y otros hermanos desde otros lugares tenemos la obligación de dar a conocer que todo esto que está ocurriendo en el entorno, si queremos, no nos afecta. ¿Nos condiciona a veces? Sí. Nos puede condicionar tener más amigos, menos amigos, nos puede condicionar estar en ambiente, no estar, no importa. Pero de condicionarme a afectarme va un abismo. ¿Me puede condicionar socialmente? Indudablemente. ¿Me puede condicionar con mi familia? Indudablemente. Porque no son creyentes, porque creen que el demonio no existe, en fin. Pero una cosa es que me condicione, otra cosa es que me afecte. Cuando yo verdaderamente vivo en Dios, sé que Dios mora en mí, que soy templo del Espíritu Santo y que además de ello, ya con el conocimiento del don de dones, de la divina voluntad, el Señor no solamente me pide que sepa que Él vive en mí, lo quiera o no, que Él vive en mí, que además quiere dar el paso definitivo, es decir, que vuelva yo a recuperar todos nosotros, que recuperemos lo que perdió Adán, la unidad con Él, que le permitamos no solamente estar, sino participar, nos cambiará la vida. ¿Y seguiremos viendo barbaries? Sí. ¿Seguiremos escuchándolas? Sí. Pero no nos va a afectar. No nos va a afectar. Y no nos va a afectar porque la atención la tenemos donde la tenemos que tener, que es en lo único que es real, que es Dios. Y que yo soy parte de Él y que Él quiere ser parte de mí y que esa unidad que quiere de nosotros en el ámbito de la divina voluntad es la clave de la liberación de las almas de la condenación. Y ese es el fin que deberíamos de perseguir todos. No solamente a mí, a ver si estoy mejor yo, no. Cuando empiezo a pensar en el prójimo, estoy pensando en mí directamente. Cuando empiezo a pensar en el prójimo, estoy imitando a Jesús. El libro de Cielo se resume en una expresión. Jesús quiere que le imitemos. Sepamos qué hace Jesús para hacer lo que Él hacía. ¿Qué hacía? Glorificar al Padre y liberar las almas de la condenación. Expulsaba demonios, sanaba enfermos, daba a conocer la palabra de Dios, la verdad,
Pero el fin último era redimirnos, liberarnos de la condenación. Pues imitémosle, porque hoy más que nunca está más presente, a través del conocimiento, a través de la información, a través de la formación. Él nos está dando a conocer lo simple, lo fácil que es vivir en unidad con Él. Por tanto, a pesar de que demos lectura a lo que el Señor está escribiendo, como hablamos ayer hoy también en el año 44, estaba ya presente lo que está ocurriendo hoy, que nos sirva esto para dos cosas. Una, para confirmar que el Señor lo sabe todo, que ya en su momento describía lo que está ocurriendo, porque no nos va a decir nada que no sepamos, porque lo tenemos al lado. Y en segundo lugar, que nos sirva para hacer más énfasis, más hincapié, para poner mayor voluntad en dar vida a Dios en mi vida, en que forme parte de mi vida. Hace 2 días me decía mi hija, papá, ora por mí que voy a tener un examen. Digo, no, yo no voy a orar por ti. No. Pídele a Jesús que haga contigo el examen. No le pidas que te ayude a estudiar. Pídele que estudie contigo. Porque eso es lo que Él quiere. Entonces, con esta simplicidad, nos lo explica la sierva de Dios Luisa Picarreta, cuando el Señor se lo dice, que es muy simple. Disponerse, creerle, porque una cosa es creer en Dios, que en eso creemos todos, hasta el demonio cree en Dios. Sí, claro. Y otra cosa es creer a Dios. Y sabe que es su creador. Ahí. Sabe que es su creador y hasta él cree en Dios. Y los que creen en el enemigo, por oposición, creen en Dios, porque si creen en el enemigo, tienen que creer en Dios. Esa es su desgracia. Esa es la desgracia. Es una gran desgracia. Y también tiene por desgracia que desde el punto de vista ontológico, el diablo, por el solo hecho de ser, es bueno. Ese es también su desgracia. Que el que exista es mejor que no exista, a pesar de que es un dolor de cabeza horrible. Pero, es decir, lo importante es que a través de unos pocos, según lo dice el Señor, va a poder liberar a muchos. Y eso es lo que hay que quedarse. Este es el objetivo del voluntariado. Este es el objetivo del voluntariado. Formémonos al máximo posible hasta donde Dios nos dé la luz de comprensión a cada alma, para que cuando llegue el momento, su presencia en mi vida sea quien ilumine a mi entorno. Este debe ser nuestro compromiso. Cuando uno empieza a vivir para el prójimo, le empieza a cambiar la vida de una forma trascendental. Ahora en la lectura veremos cómo el Señor está hablando de esto, cuando está diciendo que el demonio impera cuando la criatura manda el instinto y la intención El interés. en el interés. Claro. Entonces, quedémonos con lo importante, para que todo esto no nos afecte y para ayudar a los demás, imprimámonos de esa realidad. Acabemos de creer que Dios quiere participar, no solamente morar como templos del Espíritu Santo que somos, como dice San Pablo, sino que además quiere participar. Es el salto que tenemos que dar. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, porque solamente lo creemos cuando el demonio posee a una persona y a través de ella asesina. En la posesión diabólica sí que creemos, pero en la de Dios parece que nos cuesta más, ¿no? Pues en Dios ocurre lo mismo, es espíritu. Cuando le permitimos obrar,
Él lo hace. Él lo dice continuamente. Estoy expectante, le dice a Luisa Picarreta. Expectante, expectante. A ver cuándo me llaman. Así que todo esto que vamos a dar lectura ahora nos recuerde que Él siempre está, que solo tenemos que llamarlo. Y que Precioso. tenemos que llamarlo y que tenemos que empezar a dejar la turbación, porque si la mente está turbada es que hemos dejado de confiar en Dios. Como le decía a Santa Faustina Kowalska, dice Jesús que lo que más le hiere en el alma es la falta de confianza, porque es lo que puede llevar a la criatura a la condenación. Muy bien, Ese ¿qué es le el parece si motivo. vamos a la lectura? Claro, por supuesto. Vamos a la lectura, si nos ponen la lectura, que vale la pena. A ver si nos la ponen. A ver si me la ponen. Eso, mira, nomás ponme la grande porque yo ya no veo mucho. Estoy un poquito ciega. Sí, gracias, gracias. Es la de marzo 20 de 1945. 22. ¿Marzo 22? ¿Sí? ¿Marzo 21? No, ya no, ¿qué es? ¿Marzo 22 de qué fecha? Es 21. Marzo 22, 1944. Nada más hay marzo 21. Yo lo tengo ante mí. Marzo 21, 1944 es 22. Yo tengo aquí ante mí marzo 22, 1944. El anterior era febrero 26 del 44, A ver, nos que vamos a fue ver. el que hicimos ayer. Sí, febrero. A continuación de febrero 26 del ¿qué página es? 44 viene, al menos en el mío, a lo mejor el suyo está cambiado. Noviembre. ¿Cuál fue el de ayer? Febrero 25, 26, El de ayer, 1944. el de ayer fue 26 de febrero de 1944. Entonces vámonos al siguiente, exactamente el siguiente. Es marzo 22, ahí está, ahí está. Ahí está. Es que hay un marzo 21, hay por ahí un marzo Uh-huh. 21, es por eso, pero vámonos al marzo 22, 1944. Muy bien. Dice Jesús, las familias que no son familias y que son origen de graves desgracias, que desde el interior de la célula familiar se irradian para arruinar la armonía nacional y de esta la paz mundial, son las familias en las cuales no domina Dios, sino dominan el instinto y el interés. Y por esto domina la afiliación de Satanás. Formadas sobre bases de instinto y de interés, no se elevan hacia lo que es santo, sino que, como hierbas malas nacidas en el fango, se arrastran siempre hacia la tierra. Dice el ángel a Tobías, te enseñaré quiénes son aquellos sobre los cuales tiene poder el demonio. Oh, que en verdad hay cónyuges que desde la primera hora de su matrimonio están bajo el poder demoníaco, y los hay, es más, que lo están desde antes de ser cónyuges, pues lo están desde el momento en que toman la decisión de crearse una compañera o compañero, pero no lo hacen con una recta finalidad, sino con mezquinos cálculos en los que el egoísmo y la sensualidad imperan soberanos. Nada más sano y más santo que dos que se aman honestamente y se unen para perpetuar la raza humana y dar almas al cielo. La dignidad del hombre y de la mujer que llegan a padres es la segunda después de la de Dios. Ni siquiera la dignidad real es semejante a ella, porque el rey, aún el más sabio, no hace más que administrar a sus súbditos. En cambio, los padres atraen sobre ellos mismos la mirada de Dios y raptan a aquella mirada una nueva alma que encierran en el envoltorio de la carne nacida de ellos. Casi se podría decir que tienen como súbdito a Dios en aquel momento, porque Dios, a su recto amor, que se une para dar a la tierra y al cielo un nuevo ciudadano, responde creando inmediatamente
una nueva alma. Si pensarais en esto, si pensarais en este vuestro poder, al cual Dios inmediatamente se une, los ángeles no pueden tanto. Es más, ellos, igual que Dios, están también dispuestos a adherirse al acto de los esposos fecundos y convertirse en custodios de la nueva criatura. Pero muchos son los que, como dice Rafael, abrazan el estado conyugal de tal manera que echan a Dios de ellos y de su mente y se abandonan a la lujuria, y sobre estos tiene poder el demonio. ¿Qué diferencia hay entre el lecho del pecado y el lecho de dos cónyuges que no se rehúsan al gozo? La diferencia es muy poca, porque si por enfermedad o imperfecciones es aconsejable o concedido no tener hijos, entonces se necesita saber ser continente y prohibirse aquellas satisfacciones estériles que no son otra cosa que satisfacción del instinto. Pero si en cambio ningún motivo se interpone a la procreación, ¿por qué hacéis de una ley natural y sobrenatural un acto inmoral privándolo de su finalidad? Cuando algún motivo honesto os aconseje no aumentar la prole, sabed vivir como esposos castos y no como simios lujuriosos. ¿Cómo queréis que el ángel de Dios vele vuestra casa cuando hacéis de ella una cueva de pecado? ¿Cómo queréis que Dios os proteja cuando lo obligáis a voltear indignado la mirada de vuestro nido estiércol? Oh, míseras las familias que se forman sin preparación sobrenatural, las familias en las cuales ha sido suprimida a priori toda búsqueda de verdad y donde hasta se desprecia la palabra de la verdad que enseña qué cosa y para qué es el matrimonio. Míseras las familias que se forman sin ningún pensamiento hacia lo alto, sino solo bajo el acicate de un apetito sensual y de un motivo financiero. ¿Cuántos cónyuges que después de la inevitable costumbre de la ceremonia religiosa, y costumbre digo y lo repito porque para la inmensa mayoría no es más que costumbre y no una aspiración del alma de tener a Dios consigo en tal momento, no tiene ya ni un pensamiento para Dios y hacen del sacramento que no termina con la ceremonia religiosa, sino que se inicia entonces y dura por cuanto dura la vida de los cónyuges? Según mi pensamiento, así como la profesión monacal no dura cuanto dura la ceremonia religiosa, sino que dura por cuanto dura la vida, y hacen del sacramento un festín y del festín un desfogue de bestialidad. El ángel enseña a Tobías que haciendo preceder con la oración el acto se hace santo y bendito y fecundo de alegría verdadera y prole, se refiere al acto sexual. Esto es lo que se necesita hacer, ir al matrimonio movidos por el deseo de prole, puesto que esta es la finalidad de la unión humana y por eso cualquier otra finalidad es culpa que deshonra al hombre como ser racional y arruina su espíritu, templo de Dios, quien huye indignado y tener presente a Dios en toda hora. Dios no es un carcelero opresivo, no. Dios es un Padre bueno que se alegra de las honestas alegrías de sus hijos y que a sus santos abrazos responde con bendiciones celestiales y con su aprobación, cuya prueba es la creación de una nueva alma. Pero estas páginas, ¿quién las comprenderá? Como si hubiera hablado la lengua de un planeta desconocido. ¿Quién las comprenderá? Perdón, ya lo dije. Vosotros las leeréis sin sentir el sabor santo. Os parecerá paja trillada, pero es doctrina celestial. Os reiréis vosotros, los doctos de ahora, pero no sabéis que sobre vuestra necedad ríe Satanás, quien gracias a vuestra incontinencia y a vuestra bestialidad ha logrado cambiaros en condena lo que Dios había creado para vuestro bien, el matrimonio como unión humana y como sacramento. Os repito, para que las recordéis y os reguiéis con ellas, regodéis, yo creo que es, ¿no? Regodéis con ellas, si es que aún lo podéis hacer por algún resto de dignidad humana que sobreviva en vosotros. Las palabras de Tobías a su mujer: nosotros somos hijos de santos y no podemos unirnos como los gentiles que no conocen a Dios. Estas palabras sean nuestra norma, porque si habéis nacido donde la santidad estaba ya muerta, el bautismo ha hecho de vosotros hijos de Dios, hijos del santo de los santos, y por eso podéis decir que sois hijos de santos, del santo, y regularos sobre esto.
Tendréis entonces una descendencia en la cual se bendecirá el nombre del Señor y que vivirá en su ley. Y cuando los hijos viven en la ley divina, gozan los padres, porque ella enseña virtud, respeto, amor, y los primeros en disfrutar y gozar esto, después de Dios, son los afortunados padres, aquellos cónyuges santos que supieron hacer de su matrimonio un rito perpetuo y no un oprobioso vicio. Preciosa lectura, preciosa, preciosa. Qué manera de decir del Señor, de la santidad de los esposos y de la grandeza que es colaborar con el Señor para nuevos ciudadanos del reino. Yo creo que es una belleza el que comprendamos esto, y los que tienen esa posibilidad de casarse, de tener hijos, que lo hagan, pero por el anhelo de tener una familia, de tener hijos, hijos de Dios, hijos santos, porque la santidad viene de la familia. Es en la familia donde se aprende a vivir las virtudes y donde se aprende a buscar a Dios. Y la mamá tiene una responsabilidad enorme en llevar a los hijos a Dios y enseñar a su esposo también a ser un hombre de Dios y a ser la cabeza del hogar. El día de hoy, precisamente las lecturas refieren eso, que la cabeza de la casa es el hombre y que las esposas tienen que amar y obedecer a sus esposos, porque en ellos radica la cabeza de la familia, y en hablar de la tolerancia y el amor que debe haber entre ellos. Yo creo que qué diferente sería si los esposos, antes de tener intimidad, ofrecieran a Dios ese acto de unión como modelo y como holocausto de amor para poder colaborar con el plan divino en la creación de nuevos hijos de Dios. Yo creo que sería tan distinto todo, tan distinto. Por eso lo que nosotros tenemos sobre nosotros no es la bendición de Dios sobre familias en donde, por lo menos aquí en México, aproximadamente un 70% de la composición familiar es de la mamá con los hijos. No hay papá, son mamás solas. Los padres no responden, no se hacen responsables de los hijos. Son mamás solas las que llevan la carga de la familia. Por eso, qué importante es que los varones asuman también su responsabilidad. La mujer la tiene que asumir, pero el hombre tiene que asumir su responsabilidad y darse cuenta que por eso es bendecida una nación. Él está diciendo que por eso la familia no es bendecida y tampoco la nación, porque se suma el pecado, 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 y es como una explosión de lo contrario a la voluntad de Dios. Y es lo que estamos viviendo prácticamente en este momento. Quizá la razón fundamental de lo que está pasando está en la familia. No, quizá la razón fundamental, o sea, por eso está el mundo lleno de pecado, de desorden, de adicciones, de personas carentes de sentido, de personas que se suicidan, como dice usted, el suicidio que usted me decía que era la primera causa de mortandad en España, ¿verdad? La no natural, sí. La no natural, o sea que el suicidio es la primera causa, imagínense, en España. En España. No nos damos cuenta, pero esto es un indicativo penoso, penoso. ¿Por qué se suicidan? Porque los padres no han sabido infundir en los hijos el anhelo de la vida futura, del deseo de la santidad, del amor a Dios, del amor a los semejantes. Entonces, una persona exitosa como esta, ¿no? Súper exitosa, que tiene todo, que está súper bien, y de nada le sirve estar súper bien, porque se siente solo, se siente despojado, se siente sin sentido, sin saber a dónde ir, necesita paz, no sabe dónde buscarla, no le enseñaron a buscarla, no le enseñaron a amar a Dios, y entonces se quita la vida, pensando que ahí va a encontrar paz, ¿no? Pensando que ahí va a encontrar paz, pero no lo sabemos, porque una persona que se quita la vida, pues ya va en un déficit importante, ¿no? Ante Dios. Y Dios lo juzgará, pero efectivamente, pues es una cosa tremenda. Yo creo que debemos nosotros estar muy conscientes de lo que está pasando en la familia y buscar qué vamos a hacer con nuestra propia familia, cómo vamos a luchar por la unidad de la familia, por el respeto de la familia, por el amor entre mi esposo y mi esposa, en cómo regularizar mi situación, porque muchos viven sin tener el sacramento y llevan años así. Y hay muchas razones para ello, entre ellas que malos matrimonios anteriores,
o simplemente a matrimonios civiles y matrimonios religiosos, malos. Pues tienen que regularizar su situación, ya no hay pretexto, porque ahora la búsqueda de la nulidad matrimonial, si esta procede, es muy rápida y sin costo, porque antes tenía 2 instancias, ahora solamente tiene una. Y el Papa Francisco le quitó el costo, que sea gratuita, porque antes cobraban, ahora no cobra el tribunal eclesiástico nada. Entonces, es tu responsabilidad, si tú escuchas esto, de regularizar tu situación y vivir en santo matrimonio para que tus hijos vengan del matrimonio y tengan la bendición de Dios. Porque de otra manera los dejas a la deriva, Ahí nos está diciendo, ¿no? El interés y el instinto destruyen la santidad. ¿El interés por qué? Porque el interés lo único que quiere es egoísmo. Yo mimé conmigo. Entonces destruye la santidad. La santidad es todo lo contrario. Es el olvido de sí mismo en favor de Dios y de los demás. ¿Y por qué el instinto? Porque el instinto te lleva a todos los vicios y pecados capitales. Esa es la razón, por eso no puedes ser santo. No puedes ir al cielo si vives nada más de interés en tus relaciones y de instinto en tus relaciones. Luego, qué importante, la verdad, lo que nos ha dicho el Señor, qué importante hacer ciudadanos del cielo. No sabemos el gozo que será. Yo no sé si se lo he platicado a usted, pero hay revelaciones donde la altura del hijo, si el hijo, digamos, llegó a gran santo, la madre le dan el privilegio que tiene el hijo en el cielo. Lo que gana el hijo lo gana la madre, porque la madre ha hecho más que el hijo, aunque parezca que el hijo hizo más que la madre, al darlo a luz y hacerlo un hombre de bien. Entonces, imagínense ustedes lo que es que nosotros a nuestros padres les demos en devolución aquello que en demasía ellos nos dieron en el cielo, si nosotros buscamos la santidad, ¿verdad? Y buscamos primero Dios, luego los demás y luego yo. Y en todos los órdenes, en la vida consagrada o en la vida matrimonial. Qué regalo tan grande da Dios a quienes son fieles. Qué regalo tan grande. Yo creo que no podríamos dejar de elogiar el matrimonio como la vocación de vocaciones. A mí siempre me ha parecido la vocación de vocaciones. Se me hace hasta más difícil que el sacerdocio. Se me hace súper difícil, la verdad. Usted que es casado, yo creo que vive todos los días en esa. Es difícil. No es algo que pueda uno, porque tiene una persona encomendada y los hijos encomendados, y los tiene que llevar al cielo, los tiene que impulsar al cielo. Y eso es muy difícil, porque cuántos padres tienen a los hijos lejos de Dios y están muy preocupados de que los hijos se condenen. Ayer veíamos cómo la Virgen prometía, con Pablo vimos que la Virgen promete que nosotros podemos hacer que nuestros hijos, y también en la lectura que hicimos de Alma Niña, podemos unirnos a los dolores de la Virgen para salvar a los hijos de la condenación. O sea, que lo cual es muy importante, muy, muy importante. No sé, Jesús, si usted quiere comentar algo más o nos vamos al siguiente mensaje. Pues hay un párrafo aquí que para mí, digamos, me refiero por ponerlo en práctica, ¿no? Porque yo creo que usted ya lo ha dicho todo, lo hemos comentado un poco, pero porque pasemos a la parte de la experiencia, de no quedarnos en lo que deberíamos, sino en empezar a hacer lo que no hemos hecho. Dice aquí el Señor, que es con la frase que me gustaría terminar por lo menos mi intervención en este párrafo, dice, el Señor dice, oh míseras, las familias que se forman sin preparación sobrenatural. Las familias en las cuales ha sido suprimida a priori toda búsqueda de verdad y donde hasta se desprecia la palabra de la verdad que enseña qué cosa y para qué es el matrimonio. Es decir, todas las experiencias que hayamos tenido hasta ahora. Y yo estos escritos, ya lo he dicho alguna vez, los conozco gracias al doctor Tomasini, que el Señor me dio el don de conocer hace más de 7 años. Lo desconocía completamente y me eché las manos en la cabeza cuando empecé a ver pues, que las cosas se estaban haciéndolas de forma incorrecta,
ciertamente porque no conocía esto. Una vez que ya se conoce, tenemos dos alternativas. Quedarnos con la duda de decir, qué pena que lo hice mal, o decir, bueno, ya me está dando el Señor información, es decir, verdades a conocer, para que ahora empiece a obrar de otro modo. Es decir, empecemos a cambiar la actitud. Seamos proactivos en este sentido. No nos quedemos con lo que teníamos que haber hecho, porque no lo conocíamos. No nos culpemos. Otro aspecto fundamental en el conocimiento de la divina voluntad, fundamental. Ya en el libro 1 el Señor lo adelanta. Olvidémonos de las culpas, porque nos entierran. Olvidémonos de lo que hicimos mal. Lo hemos confesado ya. Bendito sea el Señor, porque Él, en su infinita misericordia, ya nos liberó. Dejemos de entrar a volver a pensar en qué hice, por qué lo hice, para qué lo hice, o qué lástima que lo hice. No, eso ya pasó. Se confesó y Dios lo liberó. No dudemos de que el Señor ya eso lo liberó. Fundamentalmente porque no conocíamos que aquello que hacíamos iba contra la ley divina. O al menos no era lo que Dios quería para nosotros. Luego, olvidémonos de las culpas. Pasemos a la realidad de lo que Dios quiere de nosotros. Nos ha dado a conocer unas verdades, nos está dando a conocer unas verdades por distintas fuentes, esta es una de ellas. Empecemos entonces a empezar a llevar a cabo lo que Dios espera de nosotros. Dejémoslo de atrás, demos el paso, demos el salto a empezar a vivir en el modo en que nos está diciendo el Señor, que es lo que va a propiciar que los ángeles estén en nuestras casas. Ese es el refugio. La cercanía que yo tenga a Dios, con Dios. Ese es el refugio, no es un lugar. El refugio es mi unidad con Dios, mi cercanía con Dios. Así estoy yo en unidad con Dios. Ahí está el refugio, más o menos fortificado, en función de mi propia creencia de entrega y consagración a Dios. Luego, cambiemos, ya conocemos, ya estamos conociendo lo que el Señor habla en el año 44 y que estamos viendo que está ocurriendo. Empecemos nosotros entonces, ya conociendo estas verdades, a ponerlas en práctica. Y una cuestión no menos importante. En el conocimiento de la divina voluntad nos está dando la clave no solo para nuestra vida, sino para poder mejorar la vida de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Cuidado con esto, porque hay una cuestión que es clara. Qué felices nos sentimos cuando empezamos a conocer verdades que muchas, la inmensa mayoría de las personas no conocen. Qué privilegiados nos sentimos, y lo somos, por conocer muchas verdades, pero esto no viene solo. Viene con la responsabilidad, primero, de llevarlo a cabo. Y en segundo lugar, de que siendo nosotros conocedores de estas verdades, empezar a trabajar por el alma del prójimo. Que esto es lo que a veces nos cuesta más, ese darse. Ese ánimo de darme, es decir, de hacer algo por los demás. No se trata de ir a la casa de alguien a que lea el Evangelio. No. Se trata de que cuanta más información tenga acerca de Dios, en el ámbito de la divina voluntad, siempre en el ámbito de la divina voluntad. ¿Por qué siempre en el ámbito de la divina voluntad? Porque solo en unidad con Dios se pueden extender los efectos a todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Por eso hacemos tanto hincapié siempre con la divina voluntad.
La divina voluntad no es una revelación más, es la revelación de las revelaciones conocidas hasta la fecha, en el que el Señor nos dice que si nosotros le permitimos participar de cada acto de nuestra vida, los efectos que produce envían al mundo entero. Esta es la importancia. He ahí la importancia. Esta verdad que Dios nos está manifestando es una enorme responsabilidad. Cuando conozco esta verdad y no empiezo a ponerla en práctica, estoy desperdiciando la oportunidad de liberar muchas almas de la condenación, y esto ya es muy grave. Así que pensemos y reflexionemos seriamente. Quienes tenemos el interés, la intención y el deseo de conocer cada vez más, profundizar cada vez más en el conocimiento de la divina voluntad, sepamos que llevamos una carga de responsabilidad extraordinaria. ¿Somos privilegiados por el conocimiento que nos da el Señor? Sí, claro que sí, somos privilegiados, pero también somos altamente responsables, directamente proporcional del privilegio que nos da, porque es para que nosotros podamos servir para servir. No nos lo da para mí, para que yo sea más feliz, tenga más paz, tenga más estabilidad emocional. No, no. Lo está dando para todo el mundo, para toda la criatura. ¿Por qué a mí, a usted, al otro y no a los demás? Pues porque tenemos la disposición plena de querer poner de nuestra parte el máximo de aquello que seamos capaces. No somos más que nadie, ni menos tampoco. Simplemente tenemos el alma abierta, dispuesta a conocer para poder colaborar, cooperar con la divinidad para llevar a cabo lo que nuestro Señor Jesucristo hace, hizo y hará. Redimir al hombre, liberarlo de la condenación eterna, para llevarlo al Padre Celestial. Si en esta lectura el Señor nos habla a los padres, a las madres, de que la encomienda es llevarle almas a Él, cuando menos, cuando más, ahora, almas que ya están perdiéndose, almas que aún no han nacido. En cuanto nosotros empecemos a llevar a cabo la unidad con Jesús, facilitándole que participe en nuestra vida, estaremos llevando todas las almas a Dios, librándolas de la condenación. Esto hay que rumiarlo, discernirlo, digerirlo, para aprenderlo y tenerlo grabado en el subconsciente como una forma de vida definitiva, decisiva. Está por encima de cualquier cosa, por encima de la propia familia, por encima del trabajo, por encima de cualquier cosa. El prójimo está por encima de todo, porque el prójimo soy yo, y él y yo, él y él, yo, porque somos unidad con el Creador, porque hay una interdependencia plena y absoluta, hay una integración total. En Jesús está la Madre y en la Madre está Jesús. En el Eterno está Jesús y la Madre y el Hijo. En el Espíritu Santo está el Padre, está el Hijo, está la Madre y estamos todos nosotros en unidad. Por lo tanto, estas verdades que el Señor nos da a conocer nos hacen reos de una responsabilidad muy importante. Piénsenlo, valórenlo, medítenlo, porque vamos a rendir cuentas a Dios. Al llegar la tarde, nos examinarán del amor. ¿Y qué es el amor? Aquello sin interés propio, sin intención de beneficiarme,
sino por amor al otro. Este es el espíritu del voluntariado que tan fuerte estamos impulsando para que empecemos a ser conscientes de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que si nosotros volteamos a ver los textos de muchísimos santos, en todo se nos habla de la unidad y de la grandeza de la unidad, sobre todo la grandeza de la unidad entre hombre y mujer. Yo creo que eso es algo que tenemos todos que considerar y reconsiderar cada vez más, porque el enemigo sabedor de que la unidad destruye todo argucio del enemigo y se le acaba su reinado, pues lo que hace es dividir. Entonces nosotros, los hombres y las mujeres, en este tiempo estamos sumamente divididos. Pues, ¿qué voy a decirles a ustedes de lo que está pasando actualmente en las familias? La división entre el hombre y la mujer es grandísima, tanto y tanto que son a veces consideradas ejemplares familias, entre comillas, familias que son formadas con dos personas del mismo sexo. Entonces, conozco que son puestas de ejemplo, porque no se pelean, porque se llevan bien, imagínense ustedes. Y eso es lo que nosotros hemos dado muy mal ejemplo. Y creo que es tiempo de, antes, cuando era prácticamente imposible hablar de una familia de dos personas del mismo sexo. Era como escandaloso y horrible. Y prácticamente nadie se atrevía a hablar de eso. Ahora, pues, hasta se ve bien. Hasta hemos visto, porque me ha constado verlo, en congresos católicos, que dos personas del mismo sexo van con su niñito, ya saben cómo nació el niñito, a subir al altar a dejar una ofrenda. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Como si eso estuviera bien. Y eso fuera una familia. Pobres papás y pobre niño. ¿Verdad? O sea que es muy importante. No sé si nos dará tiempo de ver el siguiente o aquí nos podemos quedar. Vamos a ver el siguiente mensaje. Es corto, Cecilia. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacer el siguiente mensaje, Horacio. Junio 4, 1944. Dice María, llamo la atención a las casadas sobre un punto. Muchísimos matrimonios se convierten en separaciones por culpa de las mujeres que no poseen ese amor que es todo: bondad, amabilidad, compasión, consuelo para el marido. Sobre el hombre no pesa el sufrimiento físico que pesa sobre la mujer, pero pesan todas las preocupaciones morales, necesidad de trabajo, decisiones que tomar, responsabilidad ante los poderes constituidos y deberes para con la propia familia. Oh, cuántas cosas pesan sobre el hombre y cuánta necesidad tiene de consuelo. Pues bien, el egoísmo es tal que al esposo cansado, sin fuerzas, humillado, preocupado, la esposa le añade el peso de inútiles y algunas veces de injustos lamentos y reproches. Y todo esto porque es egoísta, no ama. Amar no es satisfacerse a sí mismo, ni en los sentidos ni en algo útil. Amar es dar satisfacción y contento a quien se ama, más allá de los sentidos o de la conveniencia, dando a su espíritu la ayuda de que tiene necesidad para poder tener siempre abiertas las alas en los cielos de la esperanza y de la paz. Muy bien, mucho egoísmo femenino, mucho, mucho egoísmo. Sí, yo veo mujeres muy egoístas y que oprimen al marido y le exigen al marido cosas que no son posibles, y el marido tiene todo el peso y no recibe ningún consuelo, ninguna ayuda, ningún apoyo. Y por si fuera poco, tampoco hacen la casa, ni la comida, ni nada. Dicho sea de paso. La verdad es que también la mujer tiene una parte importante de culpa. Vamos a decir que el 50 y el 50 de la culpa. Y que es muy importante en el matrimonio que la mujer tome su papel de amabilidad, de gentileza, de consuelo, de ayuda, de apoyo también al esposo. ¿Qué nos puede decir al respecto, Jesús? Pues mire, yo voy a romper una lanza, se dice en España, no sé allí en México si esa expresión la utilizan. Voy a romper una lanza por la mujer, es decir, significa esto para que
para que los vocablos no se induzcan a errores, romper una lanza es digamos, sacar la cara por alguien, defender a alguien. Ese es el concepto que aquí se utiliza en España. Rompo una lanza por, voy a sacar la cara, voy a defender a la mujer. Porque mire, usted estaba diciendo que en México el 70% de las mujeres están solas. Solas. Por lo tanto, eso es un hecho, eso es un resultado. Si nos basamos en resultados, resulta que el 70% de las mujeres están solas. Luego no se puede culpar a las mujeres porque la inmensa mayoría en México al menos, no sé en España ese dato. Hablo de lo que usted me dice. Si en México el 70% las mujeres están solas, no podemos culpar a las mujeres. Son familias unimembres. Habrá algunas mujeres que efectivamente se comporten de este modo. No tengo duda que las hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Pero también le digo, hay un problema nuclear. Hay un problema nuclear en las familias desmembradas. En general, usted algo que decía hace unos días es lo que fundamenta todo esto. Es decir, cuando yo salgo de mi casa con un hombre, por que mantenga, estoy equivocando. ¿Por qué? Porque está el interés por medio. Y cuando yo me voy con un hombre porque me vaya a mantener o voy a tener una mejor vida, ya no estoy saliendo por amor, estoy saliendo por interés. Y cuando salgo por interés, pues estoy cometiendo el grave error de mi vida porque voy a quedar embarazada, porque voy a tener hijos y ese hombre, cuando realmente ve que mi comportamiento es interesado, de que no hay un amor real, ese hombre me va a dejar o si con otra. Se va a ir con otra. Luego, ¿dónde estriba todo? La intención, que tanto estamos haciendo hincapié, que algunos de ustedes dirán, qué persistencia con la intención. Es que es fundamental en todo, la intención. Allá donde tenga mi corazón estoy yo. Y depende de la intención que tenga con lo que hago, así va a tener un resultado. Si mi intención es irme con un hombre para tener un hogar, error. Caso del hombre. Si mi intención es casarme con una mujer porque es muy guapa, error. Porque un día encontraré otra más guapa o mi mujer que hoy es guapa, cuando sea más mayor dejará de serlo y miraré a las más guapas más jóvenes. Luego, error. Siempre error. La intención siempre está por medio. Siempre está por medio. Luego, el problema está en lo que el Señor sabiamente nos ha dicho en el anterior párrafo. ¿Dónde está mi interés y dónde está mi sensibilidad? El instinto me hace pecar porque son los propios sentidos los que hacen que el instinto les lleve donde Él quiere. Esa sabiduría de nuestro Señor en Getsemaní. Velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil por el instinto. La carne es débil porque el mundo arrastra a la criatura por los sentidos. Por los ojos, por el oído, por la boca, por supuesto por las sensaciones físicas, por el deseo de admiración, por la vanagloria, por la vanidad, que degeneran en la envidia, en la codicia, la perdición humana. Ese instinto es lo que deberíamos de conocer para ponerle límites. Se llama autodisciplina. En segundo lugar, la intención. ¿Qué intención pongo en las cosas? En lo que voy a hacer. Entonces, cuando deseo un hombre, en el caso de la mujer, y ese hombre me gusta, me atrae porque me estoy bien con él, bendito sea el Señor. Pero cuando quiero estar con ese hombre porque tiene un buen coche, una buena casa, o tiene un buen trabajo, una buena opción, error. Ya empiezo mal. Voy a ser una esclava. Voy a ser una esclava de lo que tiene ese señor. Viceversa en el hombre. Quiero estar con aquella mujer porque es muy guapa, porque tiene un buen tipo,
porque viste muy bien, es muy elegante, sobresale sobre las demás. Error. Vas a comprar un objeto. ¿Dónde está el amor? En un caso y en el otro. No está el amor. No está el amor. Y como no está el amor, eso es caos. Y viene la destrucción familiar, y viene el divorcio, y viene la separación, y viene el adulterio, y viene todo lo que tiene relación con la infidelidad, la destrucción de la familia, y con ella la de la sociedad, y con ella la infelicidad de los hijos, y con ello que los hijos acaben como acaban, como está ocurriendo en la sociedad ahora mundialmente. Alcohol, drogas, pornografía, suicidios. Porque he elegido mal. Esa es la génesis del problema. No busquen un hombre por lo que tiene, ni por lo que es o puede llegar a ser. Ustedes, hombres, no busquemos mujeres porque son muy guapas, muy elegantes, muy voluptuosas, muy sensuales, porque sobresalen, porque eso va a durar muy poco, es efímero. Y entonces, este es el error de los errores que cometemos todos. No estoy juzgando, estoy viendo una situación real a nivel mundial. Salvo raras excepciones, la mayoría de las relaciones se basan en qué tiene, qué es, o qué puede ser, o qué puede llegar a tener. O, ya lo he dicho antes, el hombre sobre la mujer. Entonces, eduquemos a nuestros hijos en que ellos elijan a la persona con la que se sientan bien, no en lo que les puede proporcionar, con quien les respete, con quien puedan compartir, con quien puedan dialogar, cambiar de impresiones, con quien puedan tener sosiego, calma, tranquilidad. Es decir, la intención debe ser estar con alguien en equilibrio, no buscando qué tiene para darme materialmente hablando. Vayamos más allá, busquemos lo que no es efímero, es decir, el amor. El amor, no el amor a lo que tiene, el amor a la persona, a cómo es la persona, no a qué tiene, ni qué estudios. ¿Que es importante que tenga formación? Por supuesto, pero no debe ser el leitmotiv. Es la persona en sí misma. Y por supuesto, señores, señoras, si empezamos por la cama, acabaremos en la calle. Si empezamos a través de la relación sexual, eso muere con mucha rapidez, a mucha velocidad. Salvo excepciones, que las hay. Pero lo normal, todo lo que empieza con el sexo es efímero. Acaba muy rápido. Porque esas relaciones se llaman fornicación. Ya nos ha dicho el Señor en los anteriores pasajes de esos escritos de María Valtorta, qué consecuencias tiene la fornicación por el mero deseo. Ya lo conocemos. Entonces, Cecilia, volviendo al germen de todo esto, el problema está en dónde ponemos nosotros nuestra intención. ¿Qué intenciones tengo? Miremos ahí. ¿Estamos siempre hablando de lo mismo? ¿La intención? ¿Dónde tengo la intención? ¿Cuál es mi deseo? ¿Por qué quiero estar contigo o con aquel? ¿Por qué quiero ser tu amigo o tu amiga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es real o es interesado? Si hay interés,
es material. Y si es material, ya sabemos en lo que va a acabar. Desilusión. Desilusión, porque cuando no haga lo que yo quiero que haga, pues entonces me ha defraudado. Claro. Esa es mi opinión, Cecilia. Muy bien, yo creo que aquí nos quedamos, Jesús, para vernos el día de mañana. Para terminar, a ver si podemos ya terminar con nuestras lecturas y iniciar otro tema en donde podamos hablar sobre la divina voluntad en algunos otros escritos o algunos otros mensajes o revelaciones. El voluntariado de divinavoluntad.org, ahí te puedes inscribir. O me puedes escribir a mí en lo personal, te puedo subir a coordinadores y de ahí que mandarte el enlace de voluntariado divinavoluntad.org para que te inscribas. La tercera sesión va a ser este sábado a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, nada más para que lo tengan presente. Las personas que están en el voluntariado les van a mandar el enlace. Yo no estaré presente porque ya les había dicho que tengo el evento del concierto, pero Jesús Ausocúa está espléndidamente con el padre Magliosi llevando esta tercera sesión. Pues bien, Jesús, nos despedimos. Le doy las gracias. Quien quiera bajar este escrito lo va a encontrar en www.mundocatólico.tv o lo va a encontrar en www.tercerfiat.com, que son las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio verdaderamente cristiano dadas a María Valtorta. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hasta la Gracias próxima. a Bye. ustedes.